El principal hobby de Pedro Sánchez es enfrentar a los españoles. Lo goza, le hace el día, le sube la bilirrubina. Fumadores contra no fumadores. Los del coche de gasolina contra los del coche eléctrico. Los de lo público contra los del sector privado. Republicanos y monárquicos, catalanes y andaluces. Los de este periódico contra los de aquel. Los del colegio de monjas contra los del instituto. Los de la mascarilla en el COVID contra los sin mascarilla. Los gordos. Acuérdate del anuncio de PAM. Los gordos contra los delgados. Los del bando nacional contra los republicanos, aunque no sé si queda alguno. Los de la carne contra los veganos, vacunas contra antivacunas, oye, todos, ¿eh? Pero mira, se le están acabando los temas y yo he decidido echarle un cable, ayudarle, porque quedan muchos melones por abrir, ¿eh? Mira, toma nota, presidente. Por ejemplo, los rubios y morenos. ¿Rubios? ¿Los rubios? ¿En serio? Los rubios son gentuza. Los de la camiseta sin mangas, ¿qué me dices de esos? La tortilla con cebolla, pero qué broma es esta. Bueno, y los del TikTok a todo volumen en los bares. Suscríbete. ¿Sí o no? Los que muerden el boli. No me digas, hombre, ¿esos a qué contenedor van? O los de... No, yo es que solo veo series en versión original. No te calientes, Tarantino. Los que prefieren tener gato que perro. ¿Gato? ¿En serio? Ah, bueno, y también los de no tengo redes sociales ni uso WhatsApp. Claro, es que eres mucho mejor que nosotros, ¿no? Los que aplauden cuando aterriza el avión. Sánchez, ¿por qué no tenemos armas nucleares cuando de verdad se necesita? Bueno, ya veis que hay infinitos temas para la guerra civil total. Y cuando empiece esa guerra total entre españoles, yo abriré las puertas de este búnker solo a los que firmen nuestra Constitución, que tiene un único artículo. En la República Soberana del Búnker, todos los ciudadanos están obligados a hacer, decir y pensar lo que les salga de las narices y cargar con las consecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Alguno quiere nacionalizarse bunkeriano? Bueno, pues escríbenos y te lo arreglamos rápidamente. Y a todos los demás, bienvenidos al búnker. Hola amigos, bienvenidos al búnker de Popes80 este martes 28 de octubre de 2025. Hoy vamos a toda velocidad porque tengo ya muchas ganas de charlar con mis dos invitadas, Mónica Fernández Aceituno y Laura Durant. A Mónica algunos la recordáis de sus billetes y colaboraciones en ABC durante décadas y por supuesto por su diccionario de naturaleza. Es bióloga, escritora y recibió el premio nacional estoy bebiéndose en el balcón. Laura Durant es artista. Quizá muchos habéis conocido sus canciones antes que su nombre porque su música ha aparecido en numerosos programas de televisión como el de Bertín Osborne e incluso en series y películas como Tadeo Jones. Hoy viene al búnker a presentarnos el tercer adelanto de su nuevo disco. Se trata de Fatídico, un bombazo que os va a conquistar a la primera escucha. Así que sin más preámbulo, nos vamos al tema de actualidad del día. Pero antes, recuerda suscribirte a popes80.com en YouTube y síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están en popes80.com. Ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior, quédate con nosotros aquí abajo, en el búnker. Comenzamos. Y aunque la noticia de la semana es el estreno de Rosalía, si sigues popes80.com habrás sido de los primeros en escuchar su nuevo single, nosotros hemos puesto el foco en algo muy diferente. ¿De qué se habla en los lugares más remotos, en los periódicos que nadie lee? De esto nos hemos ocupado esta semana en popes80.com, descubriendo cosas asombrosas, unos ejemplos a modo de muestra. En Botsuana la portada se la lleva la economía, que peligra porque los elefantes se han vuelto demasiado sociables. Ya hay más de 9.000 incidentes, por llamarlos de alguna manera, anuales entre humanos y elefantes. En Moldavia la portada es para el ministro de Trabajo, que ha tenido que aclarar que no tiene un piso de lujo en Roma, aunque más de medio país lo hubiera votado solo por conseguir algo así. En Guam la pregunta es si podrán comer este mes si Washington les cierra el grifo. Mientras que en Djibouti reforman la Constitución para que el presidente no tenga prisa por jubilarse. Es decir, lo venden como una medida muy democrática, pero lo cierto es que la conclusión es que el presidente actual podría quedarse todo el tiempo que quiera en su puesto. En Gambia vacunan niños, en Mónaco celebran una exposición de sellos sobre su riqueza artística y en Islandia la portada
es el escándalo de moho en una clínica psiquiátrica, mientras que en Senegal han detenido a un montón de falsos médicos en el mercado negro de la salud. Son noticias, primeras planas, pequeñas, invisibles pero reales. El mapa de un mundo que no sale en los titulares, donde los problemas no se miden en PIB ni en geopolítica, sino en cercas eléctricas, tormentas, humedad o vacunas. Puede parecer una anécdota esta toma de temperatura de lo que ocurre en lugares que no le importan a nadie, pero lo hemos hecho por algo más, porque refleja muy bien la diferente perspectiva que en estos lugares tienen sobre el mundo y la realidad. Aunque está escrito con cierto humor, el reportaje ¿Qué es noticia? En los periódicos del mundo que nadie lee encierran también pequeñas lecciones de vida. Lo puedes leer al completo en la sección de investigaciones de popes80.com. Esta es la cara que se le queda a la chica en plena cena romántica ante un invitado inesperado. Una cena romántica con el majestuoso Coliseo de Roma como telón de fondo se ha convertido en la protagonista de un vídeo viral. El inesperado invitado, una rata que interrumpió la velada. La reacción de la pareja ha desatado una oleada de memes que comparan la escena con la escena de la película Ratatouille. Y ahora una batería de imágenes fascinantes. Se trata de los finalistas a los premios Comedy Wildlife 2025. Las fotografías más divertidas de la naturaleza en este año. Todavía no se conoce al ganador, pero nosotros en el búnker ya lo hemos elegido. Veamos a nuestros finalistas y a la imagen ganadora según nuestro propio criterio. Este cisne ha sufrido un pequeño contratiempo. En el pie de foto del autor leemos: ¿ahora en qué dirección está mi nido? En todas las pandillas siempre hay tipos más introvertidos y otros a los que les gusta más dar la nota. Aquí tenemos a estas grullas de Manchuria. Una lo está disfrutando y la otra se muere de vergüenza ajena. El pie de foto dice: oh Dios mío, lo está haciendo de nuevo. El arao común es buen tipo, pero odia a los ocupas, de modo que es habitual verlos a bofetadas por defender su trozo de acantilado favorito a la hora de anidar. A veces la violencia es espeluznante. Aquí el arao, que sufre la agresión, parece estar diciendo: retírate lentamente hacia atrás y no cierres ahora el pico por tu madre. Pero mira, aunque está esto muy reñido, en el búnker hemos elegido esta otra imagen como ganadora, porque nos recuerda al hombre de la sonrisa forzada del meme: ya me cansé de ser experto en esto, ahora soy lo otro. Así que aquí tenemos al oso pardo con dolor de zonas íntimas respondiendo al grito del pie de foto. Sonríe, te están haciendo una foto. Enhorabuena, Valtteri Mulcahain, autor de esta simpática fotografía. Nosotros nos vamos a las entrevistas. En un rato charlaremos con Laura Durant y tendremos las recomendaciones literarias y del disco de esta semana, pero antes me voy a hablar con Mónica Fernández Aceituno. Queridísimos amigos del búnker, tenemos una invitada muy especial que tenía muchísimas ganas de tener aquí en el búnker de Popes 80. Querida Mónica, bienvenida al búnker. Muchas gracias. Estamos con Mónica Fernández Aceituno, ya os he hablado antes de ella. Hay muy poca gente que haga lo que hace Mónica, te diría que casi nadie. Es una combinación muy sorprendente de literatura, de poesía, de sensibilidad y de amor a la naturaleza. Sí hay una tradición en la literatura española sobre esto, pero desde luego yo creo que nadie lo ha hecho tanto tiempo y con tanta pasión como tú. Y yo siempre de hecho, al preparar la entrevista lo estaba pensando, ¿no? Si esto es un estilo literario o es una manera de ver la vida. No lo tengo muy claro en tu caso. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que me has llamado rara de una manera muy, muy cariñosa, muy amable. Bien, no sé, yo creo que tú vas siendo, ¿no? Como dicen aquí en Galicia, ¿quién vienes siendo? Pues yo he ido siendo, ¿no? Entonces empecé por las ciencias. Pero es verdad que siempre me gustó mucho leer y era una gran lectora. Mi abuela me daba los pasaportes caducados para que escribiera desde muy niña, pero bueno, pudo más la ciencia. Empecé estudiando biología, pero luego me di cuenta de que eso de elegir ciencias o letras pues que era muy injusto, porque para explicar lo que yo quería contar necesitaba por lo menos dos disciplinas, ¿no? Las ciencias y las letras. Por eso yo le llamo la tercera rama, que es donde anidan los pájaros. Precisamente en esa intersección de dos disciplinas muy distintas puede estar el conocimiento
y la manera de divulgar ese conocimiento. Qué bonito. Tu colaboración en ABC, donde yo creo que donde muchos empezamos a seguirte, si no me equivoco, empiezas en el 97, más o menos, o a mediados de los 90, y ya has sido una constante en los medios, has hecho más formatos, pero yo creo que en la literatura y sobre todo en ese diccionario que te ha ido acompañando a través del tiempo es el gran proyecto, porque es un proyecto siempre en construcción, ¿no? Qué sensación tan rara, a mí por lo menos que también me dedico a escribir, el tener una obra inacabada permanentemente, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que las cosas más bonitas que puedes hacer mientras vives son las que no vas a ver terminadas, pero tienes la ilusión de haberlas comenzado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que ver las cosas acabadas o ver el resultado de lo que hemos hecho, ¿no? Lo importante es echar a andar las cosas y hacerlo de manera constante, paso a paso, día a día, palabra a palabra. Realmente yo empecé a escribir, puedo decir, bueno, estuve antes en Diario 16, Cambio 16, sí, pero creo que el día profesional más feliz de mi vida fue el día que apareció mi primer artículo en ABC, que me habían pedido que no hubiera nada de poesía y se titulaba Llegan los pájaros que duermen en el aire, pero es que era verdad, es que llegaban los vencejos y me di cuenta de que es que la realidad tiene también una parte poética que si consigues unirla a la ciencia, pues tiene una fuerza inmensa, ¿no? Porque lo que conmueve, lo que emociona es lo que no se olvida, y si esa noticia además es verdad y se une a la verdad, entonces es una bomba. Yo lo vi nada más ver ese billete, que era como el que tenía Manuel Martín Ferrán, sí, y me di cuenta de que todo lo que había hecho y lo que había dejado de hacer era para llegar ahí, y desde entonces no he parado. Me vas a permitir, este verano he estado leyendo un libro que nos da ahora, El Tribu Urbana de Umbral. No sé si lo has leído, tiene unos cuantos añitos, pero es que me hizo mucha gracia la mención que te hace Umbral aquí. Yo no sé si te acuerdas, te la voy a leer porque es que... Bueno, te pongo en contexto a nuestros queridos telespectadores. Umbral aquí está hablando de los cavia, la ABC, ¿vale? Está contando su cena de los cavia. Y entonces está citando aquí a los diferentes personajes que se encuentra y de pronto dice: el superministro Rajoy, Mónica Fernández Aceituno, una joven y bella ecologista que hace columna semanal en el periódico. Muy ecologista, sí, pero se come un pato abierto en la cena. Eso, la verdad, te diré que cuando leí esa cita le mandé unas plumas de pato a Umbral para darle las gracias. Vamos a ver, a mí cuando yo estaba invitada a las cenas de los cavia, yo en ABC estuve casi 19 años, cuando empecé, sí, creo que estaba Isabel San Sebastián y yo, poco más, muy pocas mujeres éramos. Sí. Lo mío ya era una rareza, ya ves que soy rara, pues bueno, entré ahí de manera extraña y no sé ni cómo sobreviví tanto tiempo. No llegué a cumplir los 20 años, pero estuve constante durante 19. Entonces, en las cenas de los cavia, pues eran casi todo hombres, pero yo siempre estaba en las mesas de atrás, como me correspondía, pero alguien debió de fallar a última hora y me pusieron nada más, nada menos que en la cena casi presidencial al lado de Umbral, entre Umbral y Mingote. Umbral no cenó. Sí. Dos personajes inolvidables, personas, claro, y personajes. Y entonces me pusieron, yo recuerdo perfectamente que Umbral no cenó y pidió un whisky con hielo y tomó unos espárragos. Y yo había pato de cena, por supuesto pato de granja. Y entonces me dijo: si te comes ese pato te hundo en mi columna. Y me dijo Mingote: si hundes a Mónica en tu columna, porque es verdad que Umbral te podía hundir en su columna, sí, si hundes a Mónica... Yo era amiga, puedo decir que Mingote y yo éramos amigos, yo sí, lo quería muchísimo, creo que a mí también era mutuo, y le dijo a Umbral: si hundes a Mónica en tu columna, iba a dedicarte mi libro, te iba a incluir en mi libro y no te pongo en mi libro. Entonces él no me hundió en su columna, pero no se resistió a decir que me había comido un pato en la cena de los cavia. Y yo le mandé unas plumas para darle las gracias por una mención tan graciosa. Qué bonita el pato historia. Era de... bueno, la verdad que estaba muy bueno. Supongo que ahora quisieras la comida por esto, pero yo aún como pollo y algunas aves, sí. Vamos a dar un paso atrás. Tu estancia en Alaska fue bueno, siguiendo los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente, de quien te voy a pedir que me hables ahora también.
fue un punto de inflexión también para tu manera de enfocarte profesionalmente, ¿no? Explícanos un poco cómo transformó esto tu visión del mundo, porque es cierto que, mira, esta semana, este martes pasado, entrevistaba a alguien que aparentemente no tiene nada que ver con tu trabajo, y no tiene que ver, pero que al final también es un comunicador de otra manera, que es Xavi, el que hace las mañanas de XFM, y él se ha dedicado siempre al entretenimiento, y estábamos hablando de, o sea, si uno empieza una carrera como empezó él muy jovencito, a los 18 años, y empieza a dar palos de ciego, va cambiando tal, y de repente parece que la vida te lleva al sitio donde tú tenías que estar desde el principio. O sea, como que no sé si sabes hacer otras cosas o no, pero te pone ahí, ¿no? En tu caso puede que Alaska te redirigiese de repente al que iba a ser ya tu lugar y para el que habías nacido, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que hay algo de eso. Y que creo que es importante de vez en cuando dejarse llevar, porque de vez en cuando tú también tienes que tener las riendas. Pero, pero sí hay cosas que suceden que no te las explicas, ¿no? Yo fui a Alaska porque mi marido entonces, bueno, pues era aviador y estaba allí destacado y nos fuimos con un niño de 1 año y medio y no quise desaprovechar ese destacamento de medio año en Alaska. Pero es verdad que cuando yo estaba trabajando en los laboratorios, además tenía un trabajo, digamos, decente, se Sí. podría decir así, que muy joven empecé a trabajar antes de acabar la carrera y luego la terminé y estaba, digamos, pues en una buena situación, ¿no? Ahora pienso que cómo hice eso, ¿no? Porque realmente yo dejé todo por dedicarme a la divulgación. Y fue precisamente al llegar a Alaska, al aterrizar, que te impresiona, claro, aquellos paisajes. Pensé, qué sitio más bonito para morir, ¿no? Y la primera persona en la que pensé fue en Félix Rodríguez de la Fuente. Yo no fui seguidora de Félix Rodríguez de la Fuente, o sea que todo el mundo le inspiró, le siguió, pero no es mi Sí. caso, porque yo era mucho más cursi, yo me gustaban las flores, las mariposas, o sea, eso de el predador, la presa, a mí no me atraía nada, a mí me gustaba el aire, el viento, el mar, los ríos, me he fijado quizá una visión menos apasionada, más poética, Sí. más silenciosa, una contemplación más profunda. Mm. Bueno, él también la tuvo, pero tenía su estilo y además a mí me parece absurdo imitarle porque es Era inimitable. un poco más salvaje, yo creo, Félix, ¿no? Era más de... Bueno, era único, o sea, creo que era un maestro, es Sí. único, es inimitable. Es una suerte que tuvimos en España tener a alguien que nos hablara así de lo que teníamos. Ojalá siguiéramos teniendo alguien como él, ¿no? Sí. En realidad yo no me parecía nada, pero sí me acordé de él. Y a veces pienso si de alguna manera, porque luego mis caminos se han cruzado con su familia, porque cuando me entregaron el Premio Nacional de Medio Ambiente fue su mujer quien me lo entregó. Odile, Odile es su hija, ¿no? Y estaba también Odile. Y estaba su Este mujer. premio te lo dan en 2003, ¿no? Puede ser, sí. Sí, en el 2003 obtengo el Premio Nacional de Medio Ambiente. Para mí fue tremendo por mis artículos precisamente en ABC y mi labor de divulgación. Y bueno, pues también profesionalmente fue una cosa muy, muy importante, pero entonces yo era muy joven y me lo entregó Marcel Parmentier, la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente, y su hija Odile. Y me dijo la madre, me dijo la mujer de Félix Rodríguez de la Fuente, Mónica, tienes una mirada muy parecida a la de Félix. Tú lo cuentas de otra manera, te fijas en otras cosas, pero ese asombro lo tienes y lo transmites a tu manera, que es como tenemos que hacer las cosas, ¿no? Cada uno a su manera. Entonces, y ahora, que a lo mejor no lo comentas, pero me acaban de dar otro premio que un amigo mío me llama cazapremios, que me ha parecido horrible, porque yo, vamos a ver, el premio pero que Mónica, ten cuidado, porque tú sabes que cuando te empiezan a dar muchos premios, mal rollo también, ¿eh? O sea... No, pero vamos a ver, pero vamos a ver qué cazapremios. Llevo 35 años escribiendo sin parar y no tengo tantos, ¿no? Pero bueno, es verdad que me han reconocido, ¿no? Y me han reconocido ahora después de muchas veces, de muchos años que me he presentado, entonces tampoco es eso. Pero sí realmente pues ha sido, pedí una carta de apoyo a Odile Rodríguez de la Fuente y este año me han concedido el galardón. Así que siempre la familia... Perdona, que no hemos dicho... No hemos dicho... totalmente agradecida. Sí. Perdóname que no hemos dicho cuál es el premio del que estamos hablando ahora. Bueno, el premio que aún no he recogido, o sea que todavía me lo pueden retirar. Bueno, sí, ya me lo han concedido oficialmente. Es el premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad en la modalidad de difusión del conocimiento y sensibilización en español, otros formatos. Entonces, bueno, un premio, los
los premios de la Fundación BBVA, la conservación de la biodiversidad, tienen prestigio internacional, son muy complicados de obtener. Hay una nómina, por ejemplo, Jane Goodall, su instituto lo obtuvo, es decir, que esta es una responsabilidad enorme recibir un galardón como este, y yo estoy muy agradecida, pero me ha costado muchos años porque me he presentado muchas veces. O sea, qué bonito. Esto, o sea, al final se ha ido entrelazando todo, ¿no? Porque efectivamente sí. si el premio nacional te lo entrega la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente, y al final es como cerrar un círculo, yo creo, ¿no? Y comprenderlo exacto. todo a lo mejor, ¿no? Exacto. Mira, hay en toda tu forma de escribir y en los diferentes formatos que has hecho, yo lo pensaba esta mañana. Me ha venido a la cabeza un libro que leí también que releí este verano, porque no es de este año, que es del cardenal Sara, se llama La fuerza del silencio, y es un libro dedicado al silencio. Hay un componente espiritual evidente por el enfoque que le da el libro, pero hay un trasfondo que es que me ha recordado mucho a lo que tú haces, porque al final es una reivindicación de recuperar la contemplación, ¿no? Y yo quería saber cómo lo ves tú, si en este momento de tantísima interacción, de tantas pantallas y de tanta urgencia, estamos perdiendo el tesoro de la contemplación, ¿no? Bueno, absolutamente lo estamos perdiendo. Para empezar, también estamos perdiendo el silencio, porque es una forma de ruido, la imagen constante, el bombardeo constante de notificaciones, ¿no? Y yo suelo decir que el silencio es el lugar donde nacen las palabras. Si perdemos el silencio vamos a perder muy buena literatura, porque es que también suelo decir que la hoja en blanco más hermosa que existe es la tierra. Nuestra cabeza es una hoja en blanco. Si está llena de inputs, está llena de malas hierbas, allí no va a salir nada. Bueno, a mí las malas hierbas me encantan, se llaman venturi, porque bueno, son hierbas silvestres, pero bueno, digamos, creo que todo el mundo lo comprende, ¿no? Que tienes que tener la cabeza, tienes que tener un trocito de tu cabeza libre, sin móviles, sin nada, para que, bueno, pues para que surjan pensamientos humanos que merezcan la pena, ¿no? Y a mí, yo también voy mirando el móvil, pero realmente tú levantas la vista en un autobús, en el metro o en un avión no, pero en un tren, y te das cuenta de que nadie va mirando por la ventanilla. Y antes mirábamos por la ventanilla, de niños mirábamos por la ventanilla y nosotros mirábamos mucho. Y no sé qué va a pasar, a lo mejor es mejor, pero lo que sí es cierto es que la realidad estamos empezando a verla, no directamente nosotros, sino a través de una pantalla constantemente. Y eso va a tener un impacto, está claro. Entonces, ¿cómo nos va a influir esto? Pues no lo sé. Yo soy una defensora de todo lo que venga nuevo. La inteligencia artificial, vivo en una aldea, pero me conecté a internet la primera, o sea, adoro todos estos avances, pero realmente no podemos perder lo que dices tú, el asombro ante la contemplación. En Popes 80, estas semanas atrás, hemos sacado 2 reportajes de 2 tendencias virales. Una es la de un joven que hago un paréntesis antes para poner en contexto esto. Al final, tú y yo estamos hablando y los dos hemos vivido la época previa a todo esto. Hemos vivido sin todas las maquinitas y hemos vivido de tal. Con lo cual tenemos de alguna forma el recuerdo y quizá nos resulta más fácil buscarnos momentos o buscarnos instantes para recordar algo que ya conocemos. Pero como sabes, hay una generación entera que ya ha crecido de otra manera, ¿no? Entonces, dentro de esa generación, yo tengo la teoría de que todas estas cosas también son bastante pendulares, ¿no? Y creo que el hombre no puede, porque sí, de la noche a la mañana, renunciar a la contemplación, porque eso es una renuncia gigante, o renunciar al silencio, o renunciar a la calma y a la reflexión, ¿no? Porque es una deshumanización, es como matarse, ¿no? Entonces creo que siempre he pensado que había alguna esperanza y que habría alguna reacción. Bueno, hemos dado estas 2 noticias en Popes precisamente porque son amagos de reacción, ¿no? Se trata de 2 grupos de jóvenes que se han vuelto virales. Uno de ellos partió de un norteamericano, creo que tiene 19 años, que cree que necesita recuperar su capacidad de concentración porque la ha perdido a base de estar tantas horas en el móvil y tal. Lo que pasa es que ha hecho una cosa un poco friki, ¿vale? Porque lo que hace es, dedica 1 hora al día a estar mirando a la pared sin hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, no hace nada, se mete en casa, apaga todos sus móviles y tal. Y como tiene que haber paradoja, porque las generaciones digitales son una paradoja andante, mientras está mirando a la pared se filma con una cámara fija y lo sube a TikTok, ¿no? Entonces,
es un poco, bueno, lo que pasa es que ha creado tendencia, lo sube a TikTok, claro, no sube la hora entera porque es un coñazo, lo sube acelerado, ¿no? Pero bueno, vas viendo cómo cambia de postura y tal. Y el tío se ha hecho viral porque hay mogollón de gente contemplándolo y el que le están imitando, ¿no? Bueno, a mí esta como reacción me sabe a poco, ¿vale? Porque no le veo mucho futuro. Hay otra más interesante que se ha extendido también a Europa, que es más entre los adolescentes, que lo que hacen es organizan acampadas de fin de semana sin Dicho. teléfonos móviles, ¿vale? O sea, el fin de semana llegan a una Sí, casa de me lo han campo, dicho. los meten meten los móviles en una caja y hacen pues otras cosas. Y esto sí que se ha extendido, además ha encontrado cierto apoyo institucional, hay ciertas actividades del programa Erasmus que ya son así. Y, y sí que está siendo tendencia, ¿no? No sé si estos son maneras un poco contra natura de enfrentarse a un aluvión tecnológico y si realmente se tal, pero yo lo veo más como síntomas de cansancio, ¿no? Sí, bueno, puede haber una saturación. Yo estoy subida a las redes totalmente, o sea que no puedo decir que es un horror porque creo que tienen también un potencial divulgador tremendo. Aprovecho aquí para dar mi Instagram, aceitunos, con mi Claro, sí, sí. también hago TikTok, es decir, fíjate que yo soy abuela ya de 2 nietas y soy TikToker, ¿no? Ahora pasaremos por Exactamente. la Bueno, pantalla con tus mi redes. Instagram, que coloco una palabra cada día, o mi cuenta de Twitter, pues, o sea, que es porque te digo que yo desde el principio subí a Twitter, a todo lo que va apareciendo, me gusta, ¿no? Pero realmente yo nunca había escuchado hablar tanto de salud mental como ahora. O sea, puede que estemos ya ante los primeros síntomas de esa, porque nosotros no dejamos de ser también naturaleza y entonces estamos en una desconexión ya total, porque nuestra vida, ¿cuántas horas pasamos en el móvil? Yo creo es lo primero que hago cuando me despierto, cuando me voy a dormir lo miro y en eso estamos todos, entonces entiendo, pero también hace 5 minutos yo me he ido a jardinear, que es una cosa que me encanta y entonces miro, de repente veo que un pájaro carpintero que ha anidado viene a comer unas bellotas y todo eso a mí me da una paz y me da una sensación de no necesitar nada más, que la lluvia cayendo, que el ruido. Entiendo que haya personas que quieran, y me lo dijo mi hijo el otro día, mamá, tú tenías que organizar, no sabes qué de moda está el dejar el móvil, me parece sanísimo. O sea, dejar el móvil, yo de hecho en las comidas, eso sí que, como decía mi hermano, que los ponen en medio y el que toque el móvil primero paga. O sea, realmente, sí, hay que poner una cesta, se deja el móvil y el que no pueda vivir sin atenderlo, pues que pague la factura. Porque realmente estamos perdiendo la interacción directa, que yo incluso a veces pienso que mi marido me hace más caso si le mando un mensaje, que hicimos un grupo que se llamaba Pan y Cebolla, porque yo llegué a la conclusión de que me escuchaba mejor si le mandaba un mensaje que si me hablaba. Eso no puede ser realmente. Entonces, bueno, yo creo que sí, que la naturaleza es una fuente de paz y no hace falta mirar a la pared, pero hay tanto que ver y que nos va a llenar y nos vamos a encontrar porque formamos parte de ella y desconectar de ella 100% nos puede realmente pues hacer más pobres para empezar y que nuestra cabeza lo necesita, porque realmente estar bajo un árbol, estar en una zona de naturaleza, pues a todos, o en la playa, a todos nos encanta ir a la orilla del mar, ¿no? A veces con contemplar el mar es suficiente. Hay una, hay un aspecto de... Todos los que te leemos y te seguimos sabemos que tu casa para ti es muy importante, no es simplemente tu casa. Y sí que quiero que, porque esto lo vemos al leerlo, ¿no? Pero nunca te he escuchado, seguramente mucha gente no te ha escuchado a ti explicar de viva voz qué significa tu casa para ti, que entremezcla todo, yo creo, tu vida y tu obra, ¿no? Bueno, mi casa, para mí, suelo decir que es una más de la familia, ¿no? Es parte de mi familia. O sea, ¿por qué? Porque es el lugar donde reúno a la familia, es el lugar donde me vine a vivir y dejé todo. Entonces, si es por lo que has dejado todo y te has venido a una aldea, ahora ya tenemos más comunicaciones, pero cuando nosotros llegamos aquí no había ni alumbrado. Entonces, yo me quedaba aquí sola muchas veces con mis hijos. Pero eso me conectó totalmente con todo, me di cuenta cómo las estrellas se movían con las estaciones, cómo entiendes todo, sin moverte del sitio puedes comprender el universo, o sea, realmente si te paras a mirar lo que tienes alrededor, pues no hace falta viajar porque ya la Tierra da vueltas por ti, ¿no? Y te estás moviendo con todo, ¿no? Entonces empiezas a tener esa conciencia, de verdad notas que la Tierra da vueltas, que todo cambia cada día, que no sale el sol 2 días seguidos por el mismo sitio. Es una cosa muy sencilla, pero
oye, qué bonito, es que cada día es tan distinto que el sol se va moviendo un poco hacia el este, hacia el oeste. Y todos esos movimientos, todas esas cosas, esa tremolina que sopla ahora entre las ramas, pues eso lo he visto todo desde mi casa. Y entonces, bueno, pues aparte es el diccionario aceituno que estoy haciendo, su logo es la galería de esta casa, que me la hicieron aquí los carpinteros locales. Y bueno, supongo que lo habréis visto todos porque eso ha sido un anuncio muy repetido, que lo han puesto hasta en el fútbol. Esta casa es donde se ha rodado el anuncio de Movistar. Te iba a preguntar precisamente qué se siente cuando tu casa se convierte, o sea, tu casa, tu lugar de tranquilidad, paz y tu refugio se convierte en un plato casi de cine, ¿no? Eso me decían que cómo me dejé invadir, pues me encantó. Yo no lo entiendo. No, pues me encantó porque fue arte, porque lo que se vino a hacer aquí fue una obra de arte, publicitaria, sí, pero era cine, era cine. Y además fue divertidísimo. De repente en un sitio donde hay tractores y está mi vecina que hace los quesos y pues otro vecino que siembra las habas y de repente aparecen 5 trailers, aparecen los maquilladores, el vestuario, una grúa con la luz de la luna. Además se rodaba de noche, rodábamos, yo ya digo como si lo hiciera yo, pero se rodaba de noche. Y entonces desde mi habitación oía a las 3 de la mañana silencio, acción. Pues claro, es que eso, o sea, cuando vives en un sitio tan apartado, lo definió muy bien una vecina mía que dijo, esto es el progreso. Y entonces sí, pues realmente sí, porque Movistar, que es una compañía internacional, y un anuncio que salió en toda España y no sé si un poco más y que estuvo en las Marquesinas de Madrid, pues era mi cocina. Y yo me voy a vivir en un sitio apartado y de repente me encuentro que vienen a mi casa a rodar un anuncio que se ha repetido hasta en el Real Madrid de los intermedios del fútbol, en el Estadio Santiago Bernabéu. Me llamó mi hermano, estoy viendo tu casa en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues a mí me ha encantado, claro. Y aparte un equipo educadísimo, no movían nada movieron todo, pero me pidieron permiso. O sea, eran educadísimos y comer con ellos y convivir con ellos 3 días fue maravilloso. Qué bueno. Muchos de los que nos estarán viendo ya te conocen, pero para que la gente entienda bien por qué le he preguntado, porque no es muy habitual preguntar al invitado por su casa, ¿sabes? No ha sido una violación. Es decir, una violación de su espacio ya lo hizo Movistar, no lo voy a hacer yo también. Pero tenía su sentido. Y voy a leer un trocito de este, que es uno de mis libros favoritos de Mónica, El país de los pájaros que duermen en el aire, para que entendáis lo que explicaba ella de cómo se ve el ciclo de las estaciones y de todo desde allí, ¿no? Dice Mónica, el otoño ha llegado también al mar porque el sol manda de lejos en el agua y ya arrancadas de la roca por el arado de las olas, ya dejadas caer por el propio ser, como deja caer un cerezo bravo sus hojas, están llegando a las playas del Golfo de Vizcaya hasta Andalucía unas algas rojas que parecen abanicos de muñeca con los bordes crispados, abiertos en lóbulos como las palas de un gamo. Esto es un trocito maravillosamente escrito del capítulo del otoño. Este libro va recorriendo todas las estaciones. Y la verdad es que yo cuando lo estaba leyendo tenía la sensación de estar en tu casa de invitado, viendo cómo iba cambiando el color de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Es increíble cómo eres capaz de transmitir eso y por eso me pareció siempre que es que tu casa formaba parte de tu obra, ¿no? Pues sí, totalmente. O sea, por eso fue tan emocionante la última escena que se rodó, que fue desde mi casa, desde fuera. Yo no asistí a ninguna escena por respeto, pero la última, digo, no me la pierdo, y fue de noche, la casa iluminada y estaba Covadonga, que hacía la actriz. Entonces fue impresionante porque yo había visto muchas veces mi casa iluminada desde fuera, como si fuera una luciérnaga en mitad de la noche. Pero estar ahí con ese equipo de personas que estaban diciendo apaga una luz, enciende, entra, sale, y yo estaba viendo a 2 personas moverse por la casa y de repente me vi a mí durante tantos años en esa cocina, durante tantos años moviendo por la casa. Yo había visto mi casa desde fuera, pero no había visto nunca cómo se me vería a mí, alguien que estuviera de fuera en mi casa. Entonces eso me emocionó tanto que me eché a llorar. Y entonces estaban rodando la escena y yo intentando que no se me oyera entre los grillos y me caían los lagrimones. Y cuando acabó, la gente me vino a preguntar, ¿pero por qué lloras? ¿Qué te pasa, Mónica? Y yo digo, es que es tan bonito, está en mi vida. He visto mi vida entera. Como cuando dicen que ves pasar tu vida en un segundo, yo lo vi en esa escena.
Y la verdad que Oriol Villar, que es un gran director, que es muy conocido pues por Casa Tarradellas, por Estrella Damm, por anuncios que no te olvidas de ellos, también Seguro Santa Lucía, todos anuncios que te quedas muy impactado. Entonces, qué privilegio, ¿no? Mi casa ha quedado retratada por él y a mí me emocionó el rodaje. Así que es verdad, todo lo que he escrito tiene la esencia de esta casa. Y ese artículo que has escrito terminaba, si no mal no recuerdo, era es el otoño del mar, rojo en la arena, Qué porque es el arena bonito. roja. Que viene además, es precioso en el arribazón. Si no lo habéis visto, lo recomiendo. Qué bonito, qué bonito. Tenemos 4 minutos para terminar, pero es que quería preguntarte algo antes de dejarlo, que yo estaría contigo charlando toda la tarde, la verdad. Y yo, Yo veo en ti una conexión casi filial con una obra que es fundamental en mi biblioteca, y a lo mejor me equivoco. Pero a lo largo del tiempo lo he visto y cada vez lo veo más claro, que tenemos la suerte de tener una continuación de alguna manera. Y me refiero a las cosas del campo de Muñoz Rojas. Yo cuando te leo a ti y veo como no solo describes la naturaleza, sino que también tienes esa manera de describir a los personajes, a la gente sencilla del campo, a la gente tal, he sentido siempre esa misma conexión, ¿no? Como si fuera algo a lo que muy pocos se han dedicado, pero es que quienes lo habéis hecho siempre lo habéis hecho muy bien. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a...? No sé si crees que hay algo ahí, hay una conexión con él o no. una conexión con Con José Antonio Muñoz Rojas y las cosas del campo y esa manera de José describir Antonio Muñoz cada... Rojas. Claro. Bueno, José Antonio Muñoz Rojas es un maestro de la poesía del campo. Creo que es inigualable. En esto estamos como con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y a mí soy devota, vamos, me encanta. Me recomendó su libro Usía, yo no lo conocía, pero reconoces enseguida el valor que tiene, ¿no? Es más bonito el campo con un personaje, o sea, realmente las personas que tienen una conexión con la tierra, con el mar, son las que de verdad utilizan el lenguaje apropiado y las que te inspiran muchas veces y es precioso ver escenas, ¿no? Pero cuando tú veas, por ejemplo, las mariscadoras en Galicia ahí agachadas o cuando aquí se siembran las patatas por familias, te llama muchísimo la atención como una escena, no sé si de naturaleza, pero sí de algo que está donde tiene que estar, ¿no? De personas que están donde tiene que estar y que hacen como un cuadro que tiene un personaje en el paisaje que todo lo demás se vea mucho mejor. Entonces, a Es través, cuando cierto, hay es cierto. personas, aunque sea como hacía Sisley, ¿no? Que no se veían las caras, pero esa persona allí de repente te hacía ver el camino y todo el paisaje del cuadro, nevado a lo mejor, ¿no? Mm. Bueno, pues las personas del campo, mis vecinos, mis vecinas, muy queridos para mí, han sido muy importantes en mi vida también como mi casa y me han enseñado mucho y ha hecho que yo escribiera mejor por su lenguaje y por su manera de entender la tierra y la naturaleza más allá de la ciencia. Es una comprensión que han heredado a través de los siglos y yo creo que a través de la propia tierra, de tocarla, como si tocando la tierra te diera una sabiduría, se te metiera por las manos y te atravesara. De hecho, aquí cuando tocas la tierra te llenas de grietas, ¿no? Pero esas grietas, pues como que entrara y te llegara a la cabeza como si fueras un árbol que llega la savia hasta la última de las hojas. Bueno, ya están viendo, queridos telespectadores, que da gusto escuchar a Mónica y la manera que tiene de explicar lo que muchos vemos pero no sabemos explicar. Nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo, pero La todos los luz, nos va telespectadores la luz. están y si nos va la luz, los espectadores están viendo ahí debajo las redes sociales de Mónica y yo solo puedo recomendar sus libros, sus artículos, toda su obra. Sus redes sociales la tenéis en permanente contacto. Mónica, te agradezco muchísimo esta visita y espero verte pronto por aquí por el búnker. Un beso grande. Bueno, tú y yo también nos encontramos, no sé cómo una y otra vez, y también será por algo. Me alegro mucho, Ichu, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Como cada semana te recomiendo un disco y un libro, El esnovismo de las golondrinas de Mauricio Vicental. Hoy te traigo un libro que es una joya para los amantes de la buena literatura, de la letra bien escrita, de la sensibilidad y la contemplación. Prepárate para un viaje literario inolvidable
Este insaciable viajero y gran conocedor de la cultura nos guía en este libro por las ciudades donde ha vivido, ciudades como Roma, París o Viena. Una lectura inclasificable pero fascinante para los amantes del buen gusto y la prosa poética de Wiesenthal. Y el disco recomendado de la semana es el básico de Revolver, discazo fundamental en la historia discográfica española, año 1993. Revolver se atrevió con algo que apenas hacía entonces en España, grabar un disco básico en formato acústico. Lejos de ser un riesgo, este álbum, con temas como El roce de tu piel o Tu noche y la mía, se convirtió en su mayor éxito, catapultando a Revolver al estrellato y marcando el inicio de una larga y fructífera carrera, en la que además ha habido 3 réplicas más, 3 básicos más ha grabado el grupo de Carlos Goñi. Un disco para escuchar a la luz de la lumbre, un disco otoñal, un disco conmovedor. Y nos vamos con la música a otra parte, que ya me espera Laura Durant. Ahora ya sabes que Popes 80 ha vuelto. Aquí Javi García, capitán general de los becarios de Popes 80. Me gustaría contaros que ya estamos activos en todas las redes. Abajo en la descripción os dejo toda la información. Tienes a tu alcance todas las noticias de pop español, pero también ahora, de mano de los cronistas más espectaculares que puedes escuchar, te traemos toda la actualidad, geopolítica, humor, opinión, investigación. Queridísimos amigos del Búnker, tenemos la segunda gran invitada de este programa. Tenemos hoy a alguien que os va a sorprender si no la conocéis y me vais a agradecer esta entrevista al final. Laura Durant, bienvenida al Búnker. Muchas gracias. Oye, qué guay ser la segunda. No sabía eso. Qué honor, qué honor. Tenemos el programa hoy completito. Hemos estado charlando con Mónica Fernández Aceituno de libros y de arte y de naturaleza. Y ahora contigo vamos a hablar, antes de nada, de un single fantástico que a mí me tiene enamorado, que se llama Fatídico y que has grabado en Nashville. Y yo lo primero que quiero saber, es el tercero que sacas creo este año, lo primero que quiero saber es si eres consciente del potencial de este single, que a mí de verdad me ha dejado muy sorprendido. Pues muchísimas gracias, la verdad, me alegra que te guste y he de decir que está teniendo mucha mejor acogida de la que yo pensaba que iba a tener. Evidentemente, yo cuando hice la canción, esta canción la compuse en 2022 y ha salido ahora y al final, pues bueno, yo pensé que era una buena canción, lo que pasa es que la produje, la desproduje, la volví a producir. Entonces, bueno, al final, después de tantas vueltas, como que ya no sabes qué acogida va a tener, ¿sabes? No sabes si está bien, si ya ha quedado antiguo el sonido o no sé. O sea, siento que, estoy muy contenta de cómo ha quedado, de haberla regrabado en Nashville y el toque que le ha dado, pero no sé, la verdad que muy feliz de que tenga esta acogida. O sea, todo el mundo me está diciendo que es súper pegadiza, ¿qué tal? Yo, la verdad que pues, me es verdad que como artista, cuando pasas mucho tiempo encima de una misma obra, pierdes la perspectiva, ¿verdad? Cuando te tardas muchísimo en producir una canción y tal, claro. Y te llega a alguien como a mí que la escucha por primera vez y la sensación es completamente distinta, ¿no? Claro, eso es lo que creo, que al final, y sobre todo, bueno, hay tipos y tipos de canciones, pero en concreto esta que ha dado tantas vueltas, o sea, evidentemente ya pierdes la perspectiva si encima es una canción que has hecho hace tiempo. Pero si encima ha dado tantas vueltas ya no sabes si lo que has hecho está bien, si estaba mejor al principio, si no, o sea... Entonces, bueno, la verdad que contenta. Tengo que decirle a nuestros espectadores que la canción Fatídico tiene además una versión preciosa que vais a poder escuchar en el YouTube de Laura, que ahora os lo pondremos por debajo en la pantallita, que a mí me ha dado la sensación, esto es una teoría que tengo yo y puede ser falsa, ¿vale? Pero en los años que llevo de periodismo musical me la he creído bastante. Y es que cuando una canción realmente tiene alma, tiene duende, tiene algo especial, tú la puedes pasar a casi cualquier formato que sigue funcionando. Y esto lo he notado cuando te he visto hacerla en acústico. Se queda maravillosa en acústico también. Es otra cosa, pero no pierde, ¿no? Muchas gracias, o sea, sí, yo siempre lo digo, tu teoría la verdad que va bastante bien y de hecho yo cuando hago una canción normalmente siempre la compongo a guitarra y voz, pero hay veces que pues por las circunstancias pues está primero la base musical o bueno, o pues hay primero otros elementos y yo siempre digo, si a guitarra y voz funciona, o guitarra, o sea, piano o voz, pero bueno, en este caso pues la guitarra es lo que siempre me acompaña, es que la canción funciona. Y bueno, o sea que estoy también totalmente de acuerdo con esa teoría, la verdad. Mira, y
Bueno, has hecho, lo he contado antes en la presentación, has hecho música para un montón de cosas. Llevas ya más de 10 años donde han pasado un montonazo de cosas. Me acuerdo, por ejemplo, de la sintonía que tenías en el programa de Bertín Osborne, pero en fin, en más sitios has metido canciones. Y yo quería saber, porque esto solo es una pregunta muy habitual para los artistas que trabajan en formatos diferentes y para públicos distintos. ¿Compones diferente una canción cuando crees que va a ir destinada a ser la sintonía de algo o es al revés? O primero cuando tienes la canción, la tienes y luego dices a ver en qué cajoncito la guardo, ¿no? Pues a ver, es que también eso depende mucho. O sea, yo es verdad que normalmente compongo sin saber para qué va a ir la canción. O sea, realmente yo estoy inspirada por algo, quiero hacer una canción sobre algo y yo la compongo. Sí que es verdad que luego yo, por ejemplo, que trabajo con mucha música para publicidad o para niños incluso, eso luego sí que obviamente lleva un briefing. Entonces, adaptas la canción. Si a lo mejor ya tengo una yo que la dejo en el cajón porque no sabía dónde meterla, a lo mejor la readapto. O me piden algo concreto y la hago exactamente para ese tipo de pues, anuncio o de lo que sea. Pero bueno, normalmente sí que hago las canciones igual. Nunca sé dónde van a ir. Y luego ya pues se le da la vuelta, hace cambios, hace otra. Claro. Muy bien. Y claro, aquí yo al repasar tus discos, tus grabaciones de estos años, he visto que hay un poco de todo, ¿no? Y a veces un poco complicado pensar cuáles podrían ser las influencias principales y tal, que esto puede deberse a tu personalidad que es así, ¿sabes? Que no te tal, o puede deberse a tener una amplia formación musical, con una que te guste mucho la música, de muchos estilos, ¿no? Pero casi me interesa más por el origen de todo, es decir, ¿qué referente musical tenías tú de niña? De esto que ves un concierto o escuchas una canción y dices, joder, yo de mayor querría hacer una canción así o querría ser como esta, ¿no? Pues mira, bueno, como bien has dicho, tengo música de todo tipo. Yo creo que eso también va un poco en función de, bueno, que al principio cuando empiezas no sabes hacia dónde vas a tirar, no sabes exactamente qué quieres hacer. Y que luego también es verdad que yo soy así. O sea, tú ves mi lista de Spotify y es que hay electrónica, hay pop americano, hay jazz, hay de todo. Entonces, bueno, eso forma un poco parte de lo que es la carrera. Pero realmente mis referentes, o sea, yo tengo 30 años, he crecido con un montón de música de los 90, de los 2000, te diría que es de mis mejores referentes, porque, por ejemplo, pues Amy Winehouse, Whitney Houston es verdad que es mucho más antigua, pero también era uno de mis referentes, pero al final yo he crecido con Amy Winehouse, Christina Aguilera, Beyoncé, Rihanna, o sea, realmente yo veía esas divas del pop, luego ya apareció Taylor Swift en mi vida y me eclipsó para todo, ella es mi referente top, pero al final, pues bueno, son con las divas del pop de los 90-2000 con las que yo he crecido y lo que yo, pues como tú me has dicho, o sea, yo veía en el escenario como referente y decía, yo quiero ser ella. Así que esas son mis referencias. Luego, obviamente, tengo muchas, porque en mi casa siempre se ha escuchado mucha música, mucho country. Mi padre tiene un montón de discos de Chris Stapleton, mucha música francesa de los años 70, en fin, de todo, pero bueno, referentes míos, los que te he dicho. Te decía antes que has recorrido muchos estilos, algunos a veces sorprende mucho encontrarte en registros tan distintos. Si vas bajando en Spotify hacia las canciones más antiguas, te llevas unas sorpresas muy simpáticas, ¿no? Pero realmente después, al escucharlo más en profundidad, yo tengo la sensación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no?, que tú más que irte a los diferentes estilos, o sea, más que irte en un momento dado al pop, en otro lado al country y tal, haces una cosa un poco extraña, pero que también es un talento, que es que te llevas los estilos a tu terreno, ¿no? O sea, es como que es al revés, porque hay una unidad. O sea, yo conozco un montón de grupos que han pegado cambios de estilo, y entonces hay estilos que han sido catastróficos porque no les pegaban y otros que han sido extraordinarios, pero podrían ser grupos diferentes. Y en cambio hay un grupo reducido de artistas en los que ya desde ahora te incluyo, que lo que hacéis es al contrario, es como que cogéis el estilo y lo adaptáis pero sin perder la columna, ¿no? La esencia, bueno, te lo agradezco que me digas eso porque creo que es bonito, no sé si era un piropo o algo positivo, pero sí. Me ha gustado, la verdad. Sí, no, lo decían positivo, claro. Claro, o sea, al final yo creo que como que realmente la esencia es un poco
mi timbre de voz y lo que yo escribo. O sea, creo que se parte de esa base y luego sí que es verdad que, pues como bien has visto por mi Spotify, ahora pues estoy haciendo música más country, que es realmente lo que me gusta. Obviamente ya soy más mayor, ya pues es distinto, tengo un poco más capacidad de elección de lo que hago. No es que antes no la tuviese, pero obviamente no tenía todo el conocimiento que tengo ahora. Sí. Pero también tengo pop urbano. Y claro, al final también forma un poco parte de mi camino y mi carrera musical y los viajes que yo he hecho, porque ya te digo, yo empecé pues sin saber un poco qué era lo que quería hacer, pero yo pues de repente había una ola del urbano, yo me fui a Miami, me encontré con un montón de compositores pues de reggaetón, entonces pues al final intenté hacer algo por ahí, luego volvió el pop y me hice algo un poco más pop, luego de repente apareció el trap y a lo mejor intenté hacer algo, o sea, he ido como un poco así, pero al final mi timbre y mi forma de componer es la misma, ¿sabes? Puede haber cambiado con los años, pero supongo que esa es la base y luego pues el resto es pues un poco lo que me ha ido llegando. Se ve mucho esto que estamos hablando en las versiones que has hecho, algunas muy valientes. Bueno, te podría hablar, pero voy a hablar de las en español, que son quizá las que controle más nuestro público de Popes 80, ¿no? Pero la versión de ¿Por qué te vas?, que creo que tiene ya bastante tiempo, y sobre todo una que a mí me ha dejado alucinado, porque es una de mis canciones favoritas, que es el Aunque tú no lo sepas, de Quique González, que populariza después Enrique Urquijo. Y a mí me ha sorprendido mucho, porque es una canción que yo se la he escuchado a muchísimos artistas, ¿no? Muchos la han intentado hacer, cada uno con su rollo y tal, y a mí me cuesta mucho salir de la que conocí en su día, que es la de Enrique, porque me parece que tiene una fuerza y un desgarro, y además que es como muy creíble en su voz, ¿no? Y en su persona. Y luego la de Quique González, porque la canción es suya y también se nota, ¿no? O sea, que tienes esas tontas. Pero en tu caso he descubierto que haces como la cara, o sea, como una cosa muy original, porque haces la cara contraria a lo que hace Enrique. O sea, si en Enrique tiene una fuerza que es desgarradora, contigo hemos descubierto una versión muchísimo más sutil y donde paradójicamente resalta mucho más la letra y me ha sorprendido por eso, porque generalmente, sobre todo las últimas versiones que he encontrado, casi todas intentan acercarse muchísimo o al estilo de Enrique o al estilo de Quique, ¿no? Y tú, una vez más, como te decía antes, has ido a tu bola y has conseguido algo que también tiene un punto, ¿no? Porque es cierto que la interpretación de Enrique en esa canción es una preciosidad, pero es que la letra es muy bonita, ¿no? Y yo creo que en tu versión queda todo como más, ¿no? Como más sutil. ¿Tenía algo especial para ti esta canción o no? Cuando coges una versión la coges pues, porque sí. Realmente o sea, a veces no tienen por qué tener algo especial, simplemente la escucho, no sé si creo que la escuché en una peli, no sé si sale en una peli y realmente me gustó, o sea, la cosa es que al final yo cuando interpreto una canción, mi forma de interpretarla es como yo la siento. Entonces quizá igual que a lo mejor tengo otras versiones pues así un poco más íntimas, ya no es por mi timbre de voz como te decía, sino pues es por mi forma a lo mejor de interpretarla. Yo de hecho esta canción la hago mucho en conciertos, que de hecho te invito, si hago un concierto próximamente a que vengas y la puedas escuchar en directo. Esta canción siempre la hago así, muy íntima, o sea, al final a mí me llega y de hecho muchas veces cantándola en directo me he emocionado porque, no sé, para mí la interpreto así. O sea, al final pues bueno, supongo que cada uno pues la música la interpreta como quiere. Qué bonito, que estaba yo pensando que en estos 10 años has tenido momentos, bueno, como te decía antes, han pasado un montón de cosas. Yo al repasar esta mañana un poco preparando la entrevista, todas tus andanzas, he terminado agotado, como si hubiera vivido yo eso, porque no has parado de hacer cosas. 10 años son muchos, ¿eh? Son muchos. Y me queda bastante claro cuáles son los momentos buenos y los éxitos. Entiendo que la conexión americana para ti en un momento dado es muy importante también. Y la prueba son estas canciones que estás haciendo allí, produciendo allí todo. Pero en realidad quería hacerte una pregunta un poco más en el plano humano, digamos, que también lo hay del artista, y es ¿cuál ha sido el momento malo? ¿O has tenido algún momento de decir, mira, la mierda, esto se acabó, lo dejo todo, voy a volver a hacer otra cosa y ya está? Pues honestamente no te digo que he tenido un momento de eso, he tenido muchos.
O sea, he tenido muchas veces, la verdad. Si te dijese que no, te mentiría. Y ya que me preguntas de humano, que creo que tengo mucha más la parte humana que de artista, la verdad, sí que he tenido muchos momentos. O sea, al final yo tengo la gran suerte de que me dedico a día de hoy, que no sé qué voy a hacer mañana, pero ahora mismo a día de hoy llevo 10 años dedicándome a la música y viviendo de la música no solo con mi proyecto, sino como te digo, hago música también para publicidad, Claro. quizá de una parte un poco más anónima, pero hago también mucha música para niños. Hago muchos proyectos con música que me permiten vivir de algo que me gusta. Entonces sí que es verdad que por esa parte, pues es como que también me ha dado un poco de energía. Si hubiese tenido solo mi proyecto, Ya. creo que ya lo habría abandonado. Porque al final es muy difícil, o sea, yo creo que tienes que, igual que en otro mucho tipo de trabajos, tienes que estar muy estable mentalmente constantemente. Y es muy agotador. Al final llega un momento que dices, vale, sí, está genial, he tenido un éxito, pero a lo mejor ahora no lo tengo y tengo que pagar un alquiler. O tengo que Claro. pagar esto y tengo que hacer 800.000 trabajos que a lo mejor no me da tiempo. Entonces, bueno, sí que es muy cansado y he tenido un montón de momentos, pero ya te digo, a día de hoy sigo viviendo la música y estoy feliz de poder tener además mucho tiempo para mí, para viajar. ¿Qué haré mañana? No lo sé. Eso ya no lo sé, pero... Yo te noto ahora con energías, ¿eh? Yo creo que este fatídico te está empujando, pero no te veo en momento de crisis precisamente. Ahora mismo no, ahora mismo no. Ahora mismo no, pero bueno, los he tenido, los he tenido. O sea, yo creo que todo el mundo en esta industria, ya te digo que hablo de la mía, no sé otro tipo de trabajos, pero todo el mundo en algún momento piensa en abandonar y de hecho vemos muchos casos como ahora mismo Valeria Castro, por ejemplo, que ha tenido que hacer un respiro y un descanso porque es que de verdad es muy agotador mentalmente. Sí. O sea, llega un momento que al final, no sé, hay mucha presión y luego mucha inestabilidad y mucha inestabilidad. Mucha incertidumbre, sí. Ujú. Entonces, pues bueno, pero aquí seguimos. Y vamos a ver, la gente que que va a escucharte a partir de hoy, igual muchos ya te conocen y sería genial, pero si no, todavía Ojalá. estoy feliz de presentarle a nuestros espectadores y a nuestra gente de Popes 80 estas canciones. Muchos querrán encontrar la oportunidad de verte en directo. ¿Tienes planes de actuar próximamente? ¿Tienes algo en mente para los próximos meses? Tengo en mente actuar, no te puedo decir fechas aún, Sí. o sea, lo que sí digo es que al final pues toda la gente que me conozca, que me siga en Instagram, en Claro. YouTube, en TikTok, subo toda la información siempre y además soy bastante constante con eso. Sí. Lo que pasa es que no tengo fechas próximas, sí que me gustaría hacer un concierto para cerrar el año, porque Sí. ahora dentro de poco voy a sacar otra canción de las que he hecho en Nashville y entonces Sí. bueno, sí que me gustaría pues cerrar un poco el año con todo lo que he hecho nuevo este año. Pero de momento no tengo fechas. Seguramente sea en Madrid, pero de momento eso es lo que te puedo contar. No sé Bueno, más. Voy un poco día a día. estaremos atentos, lo contaremos en su momento en Popes 80 y de todas maneras ahora pasamos tus redes por aquí también para que la gente pueda seguirte. Yo quería preguntarte, ¿trabajas con Vicente, que es un viejo amigo de esta casa, de la época de los Indras? Muchos de los que nos están viendo se acordarán de la chapa que le dimos a los nuestros con los Indras, ¿no? Bueno, estaba bien dada, se lo merecían. Pero mira, sé que eres parte también del éxito que estás teniendo y a través de las producciones y tu apoyo para muchas cosas, según te he leído, ¿no? Pero yo tengo curiosidad por saber si él te habla o te ha hablado mucho de la época de Indras, si has escuchado sus canciones y ahora que no nos está escuchando, ¿qué te parecen los Indras? ¿Qué te gusta la discografía suya? ¿Te imaginas que digo que les odio, que no me gusta? Sería maravilloso. No. Sí, o sea, bueno, ya Vicente, ya pues si le conoces, o sea, al final Vicente lleva acompañándome 10 años. Para mí es como, no un padre, porque si digo eso a veces como que se molesta un poco, no nos llevamos Bueno, tanto, me yo creo que extraña. 15 años. Súper pero ofensivo. un hermano mayor. Un hermano mayor sí. Y nada, me ha acompañado en todo y aparte yo creo que gracias a él no he abandonado en muchos casos porque bueno, siempre pues me ha dado ahí un poco de fuerza, como obviamente todo a mi alrededor. Pero claro, por supuesto que he escuchado Indras. De hecho, bueno, aquí no tengo el disco, pero tengo disco de los Indras en casa de mis padres. Les he escuchado, he oído hablar muchas cosas de ellos y de la parte que no hay pública, sino de todos los cotilleos. Y la verdad es que me parecían muy guay. De hecho,
cuando a mí me enseñó la primera de sus canciones, hay una de las canciones que tienen que sonaba en Phineas y Ferb, de sintonía, era la sintonía y tal de la canción, y yo decía, pero si yo conozco esta canción. Entonces, claro, aluciné, y la verdad es que, o sea, a mí todos los grupos pues poperos de esa época, la verdad es que me gustaban mucho, o sea, al final, pues es que a mí el pop español me encanta, entonces sí, hubiese sido muy fan, no les conocía casi en su momento, solo por la canción de Phineas y Ferb, pero hubiese sido muy fan, la verdad. Qué bueno, los Indras. Guardo un montón de recuerdos Sí. de amarrados a sus canciones, que además nosotros también estábamos casi empezando entonces, ¿no? Oye, estamos terminando, pero sí que me apetece meterte en un lío, si te dejas. Tiene que ver con la actualidad musical, ¿vale? Supongo que has visto las noticias del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, y has visto la guerra civil que se ha desatado, que está para verla con palomitas detrás del móvil, entre los fans de Leire y los fans de Amaia, absolutamente irreconciliables. Y yo quería preguntarte como artista, primero, ¿cómo ves este jaleo? Que ya te digo que advierte, o sea, está alcanzando unos niveles de agresividad tremendos. Pues hemos hecho una pieza hace una semana con una noticia de La Oreja, no recuerdo ahora de qué, para las redes sociales. Y, o sea, los comentarios hacen que son como ácido sulfúrico. Hay cadenas interminables de intercambios de amenazas de todo tipo, ¿no? Entonces digo, pues esta gente está fatal, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte, como artista, ¿tú crees que es justo que Amaia haya vuelto al grupo? ¿Consideras que es injusto para Leire y tal? Está la parte de la justicia e injusticia, es la parte más coñazo del debate. La segunda parte de la pregunta es, me interesa también tu opinión, digamos, artística, ¿no? Si te gusta más una que otra o si tal. Vale, es un lío, pero vamos, te puedes mojar sin problema. No pasa nada, o sea, para eso está aquí, al final pues hay que opinar, y es como una compañera de la industria, bueno, las dos y todo el grupo, o sea que, pues mira, yo realmente, o sea, yo que no soy nadie, pero mi opinión es que creo que al final me parece muy injusto lo que se está haciendo con Leire, o sea, creo que, mira, yo he crecido con La Oreja de Van Gogh, he sido muy fan estando Amaia, pero luego también he seguido siendo muy fan estando Leire. O sea, yo creo que me parece genial, y yo estoy feliz de que Amaia vuelva al grupo, porque Leire ya se había ido, ya a mí me parece estupendo, y creo que ojalá esté bien ya ella y oye, y hagan más conciertos y tal. A mí eso me parece genial. Lo que pasa es que sí que me parece muy injusto lo que le está pasando a Leire, porque creo que Leire al final se ha ganado totalmente el corazón de toda la gente, ha currado mucho, y ha sido como una parte B de La Oreja de Van Gogh. Ha habido un tránsito de primera parte y luego ha habido el de Leire. Y creo que se la está dando muchísima caña, y que hay que separar. Ahora Leire ha decidido hacer su carrera por solitario, pues oye, bienvenido. O sea, creo que las comparaciones, lo mal que a lo mejor se ha gestionado las cosas con ella, o sea, creo que no se lo merece. A mí eso es como la única parte que me parece como pues bastante injusta. No sé muy bien qué ha pasado exactamente, si el grupo han arremetido contra ella, el grupo como tal, sin Amaia antes, se han portado bien, o sea, ahí no estoy muy enterada de qué ha pasado muy bien con eso, pero ya te digo, o sea, yo feliz de que vuelva Amaia, pero me parece mejor que no estés enterada y que te quedes con las canciones, porque yo que he tenido que seguirlo, te aseguro que es agotador. O sea, he visto culebrones más con menos argumento. Claro, es que al final cualquier cosa en redes sociales, que de repente llegan los posicionamientos de uno de otro y empieza la guerra entre los dos mundos. Lo único que da un poco de pena de esto es que en todo el lío las canciones quedan en segundo lugar, ¿no? Parece que no, o lo verdaderamente importante. Pero en fin, esperemos que lo resuelvan con alegría. Para terminar, tengo que hacerte sí, sobre todo que el grupo siga, y que a Leire pues la dejen tranquila con su proyecto y ya está. Exactamente. Antes de despedirte, tengo que hacerte la pregunta que hacemos a todos los invitados del Bunker, aunque yo no sé si contigo va a funcionar, porque no tengo ni idea de si estabas en España o no. Pero ¿dónde estaba Laura Durant en el día del gran apagón en España? ¿Y qué estaba haciendo? Ah, sí, estaba en España. Estabas de en hecho, España. bueno, estaba, por suerte, con mi novio y con la perra en el campo. Estamos en el campo. Los padres mis suegros nos llamaron diciendo que creían que se habían quedado sin luz y no sé qué, y de repente pues ahí nos quedamos. Entonces, como estábamos juntos, pudimos coger el coche, ir a ver a mis padres, ver que estaba todo bien, y la verdad es que sí, no, muy afortunada de estar. Estaba en un momento bastante zen y dije,
Pues me he quedado sin móvil y me he enterado. No me afecta. Hasta que nos llamaron, o sea que bien, la verdad es que, o sea, con todo lo que pasó, yo agradezco estar donde estaba, la verdad. Te pilló muy bien, claramente. Sí, me pilló súper bien, Bueno, Laura, oye, ha sido un placer tenerte aquí, esperamos tenerte muchas más veces, que sigas sacando canciones y que nos tienes que contar en cuanto sepas los conciertos para avisarle a nuestra gente que no se los pierdan. Eso, por favor, en redes sociales que me siga toda la gente, que ahí cuelgo todo y voy actualizando, y además soy muy pesada cuando hay una noticia, lo subo para que se entere todo el mundo. Así que nada, muchas gracias por tenerme aquí, hace un placer. Muchas gracias, mucha suerte y aquí tienes tu casa en Popes 80. Gracias, Laura. Muchas gracias, un besito. Bien, amigos, espero que hayáis disfrutado hasta aquí el búnker de hoy. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en popes80.com y en nuestro canal de YouTube. Por eso, no olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes 80 para estar al tanto de todo y ver programas anteriores, y también puedes recomendarnos en las redes sociales. Y ya lo sabes, nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.